Y principalmente esto pasó en Europa. Ahora, la razón que levanto esto, porque solamente esto es algo que ha pasado durante nuestro tiempo y podemos decir que es una comparación porque no sabemos qué tipo de enfermedad Dios usó para matar el ganado en Egipto. Pero vemos que esto es posible, que esto puede pasar y nosotros podemos creer la Biblia cuando nosotros leemos estas cuentas de estas plagas que estamos viendo, nos estamos enfocando. Pero vemos que fue una epidemia severa y mortal que atacó el ganado en Egipto. Ahora, lo que ya hemos visto, la primera que vimos fue agua en sangre, la primera plaga. La segunda fueron las ranas en el capítulo 8, 1 al versículo al 15. La tercera fueron los piojos, capítulo 8 del 16 al 19. La cuarta fueron las moscas, capítulo 8, 20 al 24. Y aquí nos enfocamos en la plaga en el ganado, los primeros 7 versículos del capítulo 9. Y luego veremos en el futuro las úlceras en la gente, el granizo y fuego, langostas, densas tinieblas. Y la 10ª es la muerte de los primogénitos. Y ahí las tienen todas y las gustan leer de antemano. Pero vamos a ver este estudio en esta noche de esta manera. Con el primer punto es la 5ª plaga, que es el versículo 1 al 6. Y luego vamos a desviarnos un poquito y el segundo punto son las vacas sagradas de Faraón y vamos a leer Números 33, 4. Y regresamos al tercer punto, un corazón que entiende, que es el versículo 7. Comenzando con el primer punto, la 5ª plaga, fíjate lo que dice el versículo 1. El versículo 1 nos dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Moisés va a Faraón tanto como ya lo ha hecho y lo había hecho varias veces. Y le trae la palabra de Dios. Y tenemos que tomar en cuenta que Dios no cambia su método de cómo iba a usar a Moisés para ir y hablarle a Faraón. Pero tenemos que notar ahora aquí que esta plaga, diferente porque comienza con una demanda. Fíjate lo que dice, y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. No le está diciendo, ahora le está prácticamente demandando, haz esto. Y Moisés, fíjate, sigue siendo el embajador a Egipto. Y Moisés, cuando habla, él está hablando, es la portavoz, es la autoridad de Dios que está hablando aquí. Entonces, esta demanda de Dios en realidad no ha cambiado porque es una demanda muy fácil de entender, es sencilla, es directa y verdaderamente podemos decir, la ha repetido. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Suelta al pueblo para que me pueda servir a mí. Y el tiempo, podemos decir, se está cumpliendo. Dios, fíjate, ya no quiere que Israel estuviera en esclavitud. Los quiere sacar, los quiere hacer libres. Y Israel era su pueblo, su gente. No le pertenecían a Faraón. Y ellos en realidad no iban a adorar a Faraón, pero iban a adorar al Dios verdadero. Aún estando bajo esa esclavitud. Pero vemos la demanda de Dios. Vino con una terrible advertencia. Fíjate lo que dice el versículo 2 y 3. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Entonces, podemos decir, toda la culpabilidad aquí queda con Faraón. Si va a ser obediente o desobediente. ¿Va a cumplir o no va a cumplir? Él es el que tiene, fíjate, el control de dejar ir o no dejar ir al pueblo de Dios.
Y si no se los permitiera, no los va a dejar irse. Iba a venir una plaga gravísima contra su ganado, contra el ganado de Egipto. Ahora, ellos, tanto como muchos hoy en día, ¿no? Ellos dependían del ganado. ¿Para qué? Comida, ropa, labor, transportación, leche, queso, panela, frijolitos. No, ya me está. No. Pero vemos aquí que el ganado, en realidad, la pérdida del ganado iba a afectar la economía, pero también su religión, porque veremos que nos vamos a enfocar en la religión de ellos en un momento. Pero fíjate, el ganado, los animales domesticados tenían muchos usos. Los bueyes eran usados para el trabajo pesado en los campos de agricultura. Los caballos, asnos y camellos eran usados mayormente para transportación. Podemos decir que era el taxi del día en aquellos tiempos. Y ahora el ganado, las vacas las usaban para la leche, pero también eran usadas en su religión. Eran usadas, fíjate, en la adoración de sus disque dioses con D minúscula. Algunas vacas eran consideradas sagradas. Y esta plaga le iba a doler a Faraón, porque en realidad le iba a pegar donde más les duele, donde más le dolía a él, en la cartera. ¿Por qué? Porque iba a perder propiedad personal. Cada vez que Dios daba una plaga, y fíjate, le iba a ser más fuerte, más poderosa, más difícil. Y era como venía su castigo. Fue en la plaga de los piojos, que si se recuerdan que solamente era considerado el dedo de Dios. El dedo de Dios. Éxodo 8:18. Fíjate lo que dice. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces, con los piojos, cuando vimos este estudio, era solamente el dedo de Dios. Pero ahora vemos que esta plaga es más drástica y es por la mano de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 3, la primera parte. Ahí dice: he aquí, la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo. ¿Crees que sufriste mucho con los piojos, que nada más era el dedo de Dios? Ahora viene la mano de Dios. Wow. Verdaderamente tenemos que tomar en cuenta que esta plaga en realidad es un milagro de Dios. Pero ellos, Egipto y Faraón, no lo podían ver de esta manera. No lo iban a tomar en cuenta de esta manera. Y para mí, yo cuando me pongo a reflejar y pensar sobre esto, no puedo entender cómo ellos podían verlo, no lo podían verlo como un milagro de Dios. Ellos viviendo, o podemos decir, viviendo lo que Dios está haciendo. Acaban de sufrir esto. Y ya se les dijo que era el dedo de Dios. ¿Y van a negar y rechazar? Yo sé que hay personas que no creen hoy en día en esto que ha pasado. Tratan de descreditar lo que Dios ha hecho. Pero ellos, ¿cómo? Viendo personalmente lo que Dios ha hecho. Hoy en día tratan de explicar este milagro que simplemente era una enfermedad y que vino, ¿por qué? Porque si recuerdan las ranas que salieron del Nilo, cuando murieron causó enfermedades y ahí donde se estaban muriendo y estaban enfermas, las vacas llegaron de comer, ahí donde estaban muertas ellas, quizás se comieron algunas de ellas y sacan cuentos, mitos. No es lo que la palabra de Dios nos dice, porque fíjate, la palabra es muy clara. La palabra de Dios nos dice que fue la mano de Jehová, fue la que se movió. Cuando dice esto, fue la mano de Dios. Para mí, lo dice la palabra y esta es la verdad. Hay veces, fíjate, en nuestras vidas que no queremos admitir que es la mano de Dios que se ha movido en nuestras vidas.
especialmente cuando estamos en desobediencia. Pero la mano de Dios se mueve tanto hoy en día como en esos días. Porque Dios es el Dios todopoderoso. Es el mismo ayer, hoy y mañana. Amén. Fíjate lo que dice el versículo 4. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Entonces, verdaderamente podemos ver que es un milagro, un gran milagro. Si ellos o personas hoy en día tienen dudas de que este era un milagro de Dios, Dios iba a comprobar que este era un milagro de Él. Vemos que aquí que dice Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto. Ahora, no es nada nuevo que haya una separación. Ya hemos visto y hemos estudiado que Dios separa. Hemos visto que Dios hizo una distinción en la cuarta plaga. Cuando las moscas venían y se los devoraban a Faraón y a Egipto, y los israelitas, ni las moscas los molestaban. Una separación. Es lo que Dios hace. Fíjate, regresa ahí a Éxodo 8, 21 al 22. Dice, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas. Y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca se haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Entonces vimos esta gran separación, que se dejaron de venir todo tipo de moscas. Y sabemos cómo enfadan y molestan las moscas, y hasta muerden. Pero en Gosén, la tierra de Egipto donde vivían los israelitas, ni una mosca. Milagro de Dios. Y Dios sigue haciendo milagros y una distinción, una separación entre su pueblo, Israel y Egipto. Pero fíjate aquí, la distinción ahora es entre los ganados de Israel y los de Egipto. Versículo 5. Y Jehová fijó plazo, diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Ahora, lo que está declarando aquí, esto es en el tiempo de Dios, en su tiempo. Es Dios el que pone el tiempo. Es Dios el que dice cuándo van a pasar las cosas. Es Dios el quien está en control. Dios está en su trono. Amén. Y es a su tiempo que las cosas se cumplen. Siempre es a su tiempo. Entonces vemos que Dios dice mañana. Pero esta mañana no es como nosotros o la conocemos o la usamos, porque muchos de nosotros decimos mañana. Pero parece que mañana nunca llega y nunca viene. Nunca cumplimos por mañana. No es ese tipo de mañana. Nosotros somos rete buenos para decir mañana y mañana no viene. Ni más es mañana. Olvídate, ¿no? Pero el mañana de Dios se cumple. Cuando Él dice esto, ¿por qué? Porque Dios cumple su palabra. Fíjate, Moisés verdaderamente está, podemos decir, en tono con Dios. Él sabe, él está en una conversación con Dios. Tiene una relación con Dios. Y no nomás se iba a intensificar las plagas, pero el tiempo en que venían y cuánto iban a durar también, se iba a ser más difícil para ellos. Faraón iba a sentir la presión que Dios le estaba poniendo, porque ya venía. Entre más y más se alejaba Faraón, más presión le estaba poniendo Dios. Y es lo que pasa con nosotros, muchos de nosotros. A veces estamos corriendo, a veces nos queremos esconder,
y que nos está poniendo presión. Si recuerdan Jesús mismo vivía al tiempo de Dios, no a su tiempo, pero al tiempo del Padre. Pero en el tiempo del Padre, fíjate, todo se lleva a cabo a su tiempo. Los hermanos de Jesús le ponían presión. Si recuerdan, ellos no creían en Él y querían que saliera a hacer milagros. Jesús les contestaba: mi tiempo no ha llegado. Entendiendo y sintiendo la presión aún de sus propios hermanos. Y desde el Antiguo Testamento, fíjate, las cosas en el mundo siempre son al tiempo de Dios. Vamos y vivimos a su horario, no al de nosotros. Nosotros siempre queremos las cosas a nuestro tiempo y no funciona así. Vemos que Él dijo que sería mañana. 24 horas, mañana al amanecer, mañana. Y esta cosa haría Jehová en la tierra. Y te pregunto, ¿qué pasó? Exactamente lo que Dios dijo que iba a pasar. Exactamente. Fíjate lo que el versículo 6. Al día siguiente, Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, más del ganado de los hijos de Israel no murió uno, ni uno. Podemos ver que Dios es fiel. Dios cumple su palabra. Dios, fíjate, había apartado a Israel cuando le dio su palabra. Le dio su palabra a Abraham, hizo un pacto con él. Y desde ese punto en adelante, Dios sería su Dios y Israel sería su pueblo. Dios cumplió con lo que dijo que iba a hacer. Apartó el ganado de Israel y no murió ni uno. Pero fíjate, este no fue el caso con el ganado de Egipto. Egipto no era su pueblo, no le pertenecían a él, no son de Dios. Y ellos cayeron bajo el juicio, la ira de Dios. Ahora, tenemos que notar que no son personas, porque es fácil pensar que esta distinción es las personas aquí, pero es el ganado, son las vacas. La distinción es las vacas de Dios y las vacas de Faraón. Y hay una gran distinción, pero es fácil de distinguir las vacas. Claro que las vacas de Dios estaban blanquitas y sin mancha, ¿no? Y las de Faraón estaban manchadas y muertas. No es así. Pero les tengo que traer la atención, fíjate, a lo que dice este versículo, porque es importante tomar esto en cuenta. Importante notar esto para que lo puedan explicar, porque ahí luego es lo que resalta. Personas dicen, fíjate, aquí hay un error en la Biblia. Y la Biblia no tiene errores. Personas que buscan errores. Y luego ellos pueden decir, pues fíjate aquí, es un error en la Biblia. Y la Biblia, una vez más, no tiene errores. Dice, y murió todo el ganado en Egipto. Es lo que dice. Amén. Ahí lo dice, muy claro. Y murió todo el ganado de Egipto. Nos dice, murió todo. Pero cuando llegamos a la séptima plaga, aquí se levanta una pregunta. Porque Moisés les dice a los egipcios que recogieran su ganado del campo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Éxodo 9:19 dice, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo. Porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Entonces, la pregunta es, ¿cuál ganado? ¿Qué no murió todo el ganado en Egipto? Es obvio que no todo el ganado murió. Y entonces, ¿cómo podemos contestar esta pregunta? Tenemos que ser estudiantes de la palabra de Dios y escudriñar la palabra para poder contestar este tipo de pregunta. Fíjate, nosotros sabemos que no hay errores en la palabra de Dios. Pero ahora, fíjate,
para poder explicar que no todo el ganado murió, cuando la palabra dice que murió todo el ganado en Egipto, fíjate, la plaga solo afectó todo ganado que se encontraba en el campo. No afectó a los animales que estaban en el granero o en sus establos. Fíjate muy bien lo que dice el versículo 3. Versículo 3, primera parte. He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo. En el campo, no pierdas vista de esto. Entonces vemos que sí murió todo el ganado en Egipto que no estaba alzado en el granero. No es un error, solamente parece un error. Ahora, como vemos que hay una distinción entre las vacas de Dios que viven y las vacas de Faraón que ahora ya no viven, tenemos que entender el porqué. Esto es importante aquí, entender el porqué. Y aquí entramos al segundo punto, las vacas sagradas de Faraón. En Números 33:4, y se los anoté aquí para que no tengan que voltear. Números 33:4 dice, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos a todo primogénito, que viene siendo la 10ª plaga, pero también había hecho Jehová juicios contra sus dioses, y esto es importante, que Dios había hecho juicios contra sus dioses. En este versículo vemos la respuesta del por qué. Del por qué. Dios traía su juicio contra sus dioses, su religión falsa. Dios hacía estos milagros. Enviar estas plagas para demostrar que solamente hay un verdadero Dios. No hay diferentes dioses. Solamente hay un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios, Jehová. Y esta plaga tenía importancia por la razón que muchos de los dioses de Egipto, fíjate, eran simbolizados en forma de ganados. Hemos visto ya varios de los disque dioses que ellos tenían. Y aún todavía hay muchas estatuas, hay muchas figurinas, hay ídolos. Pero fíjate, los egipcios adoraban el buey y era representante de uno de sus dioses, el dios Apis. Y luego había Amón, no Jamón, Amón, que era considerado el rey de los dioses y se representaba por una figura de un hombre con cabeza de carnero. El buey, el carnero, la vaca representaban fertilidad, vitalidad, fuerza y vigor. Y los egipcios en su templo, fíjate, mantenían un corral con las vacas sagradas. Cuando una vaca sagrada fallecía, le hacían un funeral grandísimo. En el templo de Menfis han encontrado tumbas llenas de estas vacas sagradas. Isis era representada con cuernos de vaca y luego Hathor tenía la cabeza de una vaca. Y estas dos representan belleza, tanto como las madres de fertilidad. Los egipcios, tanto como los de la religión hindú de hoy en día, ellos aman sus vacas sagradas. Y esto nos ayuda a entender el por qué. Porque Israel, si recuerdan, Israel tuvo una rebelión contra Dios. Y ellos se regresaron a los dioses de Egipto. Vamos a estudiar esto más profundo cuando lleguemos a Éxodo 32. Pero Éxodo 32, 1 al 4, fíjate y toma en cuenta lo que dice. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráedmelos.
Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril y hizo de ello, fíjate, un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjate dónde se regresaron. Están adorando aquí un becerro de oro. Podemos entender la gran importancia, el por qué Dios hacía una separación entre sus vacas y las vacas de Faraón. Porque fíjate, era un juicio directamente contra los dioses de Egipto, tanto como su religión. Muchas veces esto es lo que pasa precisamente. Cuando uno se descarrila, regresa a lo que conoce. Y es lo que ellos hicieron. Y Dios los quería separar. Y recuerda que Egipto representa el mundo. Nosotros como creyentes en Cristo Jesús, cristianos, Dios nos ha apartado, nos ha separado del mundo. No quiere que uno regrese al mundo y las cosas del mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando te pierdes en tus pecados, te regresas. La palabra de Dios dice, y nos debe de dar asco, el perro regresa a su vómito. Y no debe de ser, porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. El tercer punto, un corazón que entiende. El versículo 7, si regresamos a nuestro texto en Éxodo 9, el versículo 7 dice, entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Fíjate, es fácil, muy fácil, aprender de los buenos ejemplos. Pero uno también tiene que aprender de los malos ejemplos. Uno puede aprender cómo no ser. El ganado, fíjate, de Faraón había muerto, pero no los de Israel. Faraón, viendo todo esto, Faraón viendo estos milagros, Faraón no quería dejar ir al pueblo. Recuerda la mentalidad de él. Él creía que él mismo era un Dios. Su corazón se endureció. Y lo que Faraón más necesitaba era un corazón que entiende, que entendiera, que se abriera a recibir lo que Dios estaba haciendo. Pero no es lo que pasaba. Lo que pasaba era al revés. Su corazón se cerraba a las cosas de Dios y se hacía más y más duro. Podemos decir que Faraón tenía el mejor asiento en el teatro. Estaba sentado a mero enfrente y podía ver todo lo que Dios estaba haciendo. Estaba oyendo la mera palabra de Dios. Lo que Dios quería hacer. Lo podía ver todo. Y lo estaba mirando. Dios lo estaba haciendo primera mano ahí enfrente de él. Y aún así no lo iba a recibir. Él estaba lo más cerca posible para salvarse, o quizás lo más lejos de salvación. Faraón no creía. No podía creer. No podía creer que esto estaba pasando, que le estaba pasando a él. Si recuerdan, él ha puesto siempre un grupo de expertos para que fueran a investigar de lo que Dios hacía. Satanás estaba duplicando algunos de esos milagros en apariencia. Pero él, fíjate,
Formó este grupo de expertos para que fueran a investigar, para que vieran con sus propios ojos si las vacas de Israel habían muerto o no. Ni una vaca se había enfermado. Nada del ganado de Israel se había enfermado. Ni uno había muerto. Pero dice la Escritura aquí: mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y les voy a decir, siempre se presentan tiempos, el tiempo propio para investigar, para ver. Pero cuando haces esta investigación, tienes que llegar a una conclusión. El corazón duro de Faraón no lo permitió llegar a la propia conclusión. No podía aceptar la verdad. Para poder seguir a Jesús, cada uno tiene que responder a unas preguntas muy difíciles acerca de quién es Jesús y lo que Él ha hecho. Cada uno de nosotros las tenemos que investigar y llegar a una conclusión. ¿Es la verdad o no es la verdad? La pregunta, buena pregunta, ¿puedes confiar en la Biblia? ¿Es la verdadera palabra de Dios? ¿Es Jesús Dios? ¿Nació de una virgen? ¿Fue crucificado? ¿Fue enterrado? ¿Ha resucitado? ¿Está a la diestra del Padre? Tenemos que tratar con estas preguntas y confirmar con estas respuestas. Pero es en nuestro corazón que se tienen que confirmar. Porque llega el momento que uno tiene que ya parar de investigar y responder. Si respondes con la creencia en tu corazón, aceptas estas cosas. Puedes creer y ser salvo. Pero si respondes como Faraón, fíjate, tu corazón se sigue haciendo más y más duro a las cosas de Dios. Lo rechazas, te alejas, quieres cumplir tu propia voluntad en vez de su voluntad. Cuando uno no es sincero y acepta las respuestas de estas preguntas, o quizás las aceptas, y lo he dicho, muchos aceptan esto intelectualmente, con su mente, en su cabeza, en sabiduría. Y yo siempre les he dicho que esta es la distancia entre el cielo y la tierra. Porque muchos creen con su mente, pero no creen con su corazón. Hay personas que creen. Todo hispano cree en Dios, pero mira cómo viven. Lo niegan y lo rechazan en la manera en que viven. Fíjate, Efesios 4:18 dice así: teniendo el entendimiento entrevecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La dureza del corazón no los permite ver y entender la verdad. El mismo corazón duro como el de Faraón que nos separa de Dios. El cristiano, ya siendo creyente, podemos caer, fíjate, en esta misma situación. Podemos caer en el pecado de incredulidad si permitimos que nuestros corazones se hagan duros.
Y te voy a decir, Satanás es rete bueno para poner trampas, tentaciones, ataques, para que cada uno de nosotros caigamos. Para que no vayamos a creer a Dios. El mismo enemigo, tanto como nuestra carne, es la que está en rebelión contra Dios. Nuestra propia carne nos engaña. Cada uno de nosotros oímos en una vez u otra, mira cómo te tratan. Y ellos dicen que son tus amigos. Se abusan de ti, te pisan, no te respetan. Y luego es, tú te mereces mejor. Y estos son pequeños ejemplos como el enemigo y la carne siempre está en contra de nosotros. Pero Dios nos da una advertencia, fíjate, de tener cuidado y no caer. Lo que les he dicho y hemos visto en la palabra de Dios, Dios tiene interés en nosotros, pero más importante en la condición de nuestro corazón. Y su deseo mayor es que no se haga ese corazón duro. No permitirnos que se haga duro. Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Porque ese corazón malo se comienza a hacer duro, te comienza a descarrilar. ¿Quieres regresar a Egipto, al mundo? Pero fíjate, no nomás lo dice el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento también lo dice, fíjate, 1 Samuel 6:6. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios? Y Faraón endurecieron su corazón. Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? ¿No los rescató Dios? ¿No los hizo libres a Israel? ¿No nos ha hecho libres a nosotros? Entonces vemos, fíjate, que nosotros tenemos el control de permitir o no permitir que nuestros corazones se hagan duros. Porque Dios nos da oportunidades ¿de qué? De arrimarnos a Él. Cada día, cada mañana. Nos da oportunidades de arrepentirnos. Señor, estoy mal. Perdóname. Ten piedad de mí. Soy un pecador que necesito tu salvación. Hay veces tenemos que tomar el tiempo y escuchar lo que Dios nos está diciendo. Yo sé que Dios me habla a mí. Me está hablando en este momento. Quizás te está hablando a ti en este momento. Porque Él es el que nos habla. Y lo que simplemente nos está pidiendo es que te arrimes a Él. Ven a mí. Ven a mí. Su yugo no es pesado. Hay descanso en Él. Fíjate, arrepentimiento tiene que pasar para que no se haga duro ese corazón. Tiene que pasar. Hay veces no nos queremos arrepentir. Hay veces uno dice, pero tener que pasar. Eso es un paso de fe. Eso es entre ti y Dios, de responder a Él. Pero nuestro corazón es el que tiene que aceptar lo que creemos, no nuestra mente. Es la única manera de ser justificados. Justificado es la palabra técnica para simplemente decir, encontrarnos como si aún nunca hubiéramos pecado. Él es el único que nos puede justificar. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creer en tu corazón.
¿Creer qué? Que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Su sangre fue derramada para que pudiera haber perdón de pecados. Porque murió Jesús, fue enterrado. Y al tercer día resucitó de acuerdo a las Escrituras. Con la boca se confiesa para salvación. Señor, perdóname porque soy un pecador. Cámbiame, te doy mi vida. Yo creo en ti y lo que tú has hecho por mí. La aplicación aquí en este estudio, anoté 3 puntos. 3 puntos de aplicación. El primer punto es esto. Simplemente admitir y decirle: Jesús, dame un corazón de entendimiento. Dame un corazón de entendimiento. Segundo, Jesús, no permitas que mi corazón se haga duro. Tercero, Jesús, ayúdame a ser obediente y obedecer tu voluntad para mi vida. Ayúdame a caminar en obediencia, creer en ti. Que no se haga el corazón duro. Cada vez que oímos la palabra de Dios y lo rechazamos, se hace corazón más y más duro. Pero Él te quiere dar un corazón nuevo. Un corazón que está dispuesto a servirlo a Él. Creer en Él. Amén.